Muy buenas noches, saludos toltecas de Anáhuac y el mundo a través de la señal de Nación Tolteca. Sean bienvenidos en esta sesión, en esta emisión de Los Hijos de la Noche, con el tema inteligencia artificial y Toltecayotl. Y pues bueno, esta noche tenemos a dos grandes representantes toltecas, que es un gusto y les mandamos un fuerte abrazo. Eduardo Donde, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Buenas Muy noches. bien, gracias. Pues aquí muy entusiasmados por esta emisión. Y Frank Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Frank? Saludos a todos. Voy a quitar mi cámara. Este, ah, Me va bien. Estoy bien. Algo curioso sobre el tema de hoy, que la verdad yo no domino ese tema, el tema de las inteligencias artificiales, pero Eduardo sí ha investigado un poco más ese asunto. Así que a disposición de ustedes. Y pues muchas gracias. Recuerden para sus comentarios, preguntas ahí con Chignawi. Y pues bienvenidos en esta omisión. Vamos a colocar algunas imágenes de referencia que pues habrán visto en publicaciones que se hicieron virales, creadas por algunas de estas inteligencias artificiales, pues mientras nos comentan, ¿no? Sus posicionamientos, sus reflexiones en torno a esta tecnología que está cambiando el mundo. Así que Frank, si quieres iniciar con esta pregunta que tenías para Eduardo y pues le damos vendido, ¿vale? Así es. Quisiera preguntarte, Eduardo, ¿por qué finalmente tú escogiste este tema hoy? Eh, ¿Por qué? ¿Qué vínculo le ves a inteligencia artificial y toltequidad? Buenas noches, Frank. Pues mira, creo que el surgimiento tan vertiginoso de lo que ha sucedido con la aparición de la inteligencia artificial, particularmente con el chat GPT, pero otras aplicaciones como Midjourney y las que ha habido, ha levantado pues un movimiento muy fuerte de ansiedad de muchas personas, de oportunidad de muchos otros, ¿no? Y me parece que su aparición a la luz pública, aunque ya estuvieras probablemente utilizada por parte de, como comentabas, del gobierno americano y de otras organizaciones, el hecho de su uso público, pues abre ya y pone ya el parteaguas de probablemente lo que podemos definir como una nueva era que viene, ¿no? Es el inicio de una nueva era que viene y que viene un replanteamiento muy importante de la función del ser humano, ¿no? Las capacidades del ser humano, el lugar del ser humano en el planeta, y creo que son temas que sin duda se tienen que empezar a abordar y que para las cuales, pues, ahorita serán más preguntas que Sí, respuestas, pero creo que la toltequidad tiene elementos que a diferencia de otras prácticas que solo en lugares más avanzados tienen, creo que tiene un camino y una oferta en ese sentido ideal desde mi perspectiva a entender la evolución del ser humano y a entender su lugar al lado del avance tecnológico. sí. Sin duda, también la toltequidad como una propuesta, como un camino de desarrollo humano, tiene que involucrarse en estos asuntos y tiene que estar al día también. Hay que tomar en cuenta que la toltequidad no es una cuestión histórica, no es simplemente una curiosidad, un pasatiempo de gente que ama la historia, sino es algo vivo, algo que se está haciendo, algo que está creciendo ahora y que esperamos puede insertarse en el futuro. Eso significa que va a tener que aprender a lidiar con inteligencias artificiales y todo lo que venga por ahí, ¿no? Supongo Claro. yo. Desde el punto Oye, de pero vista, bueno, sí, dime. Frank, desde el punto de Sí, vista, te diría sí, que desde el punto de vista de ser uno de los caminos de desarrollo humano, desarrollo espiritual, que más énfasis pone
en el desarrollo de las capacidades humanas, en, en la expansión de la capacidad de percepción del ser humano. Creo que justamente el tema de la inteligencia artificial es un tema muy relevante para un planteamiento de la toltequidad. Sí, sí. Sí, ya que lo pones así, sí percibo con claridad qué es lo que quieres, por qué impactaste ambos temas. Porque efectivamente la inteligencia artificial, aparte de lo dramático y lo pintoresco que es ahora, porque apenas empieza a surgir, pero en perspectiva la vamos a ver como una etapa del desarrollo de la percepción. Así es. Es artificial como cualquier otro logro humano, el fuego, el vestido, las casas, la agricultura. En otras palabras, es un aspecto de nuestra creación como seres vivos, no solo como seres tecnológicos o culturales. Y por supuesto que el Toltecayot y el Nahualismo, sobre todo el Nahualismo, que es digamos, la investigación de los modos y las capacidades de la percepción. Por supuesto, tiene que interesarse por eso, ¿no? Clarísimo. Claro. Si me permite una opinión, yo creo que con la inteligencia artificial se está llegando a una apoteosis del tonal, a una apoteosis de fijación del punto de encaje, para bien y para mal, porque cuando el punto se fija, bueno, por un lado perdemos facultades de percepción, pero por el otro lado podemos penetrar muy agudamente en los temas de investigación, ¿no? Sí, sabes que en ese sentido, la inteligencia artificial, ¿no? Con la combinación de la computación en la nube, la automatización, la impresión en 3D, creo que ponen de alguna forma, y de ahí viene una de las grandes angustias de mucha gente, ponen en cuestión la función del ser humano, históricamente y recientemente. Si ya va a haber una máquina que hace mucho mejor lo que yo hago, ¿no? Como ser humano, ¿cuál es mi función? ¿Y para qué tengo que seguir existiendo? ¿No? Porque viene evidentemente un movimiento y un cambio muy fuerte en los siguientes años en muchos de los roles, de los trabajos, ¿no? Sobre todo de lo que se llama cuello blanco, ¿no? Viene un proceso muy profundo de cambios en donde muchas funciones que el ser humano hoy desempeña, pues van a ser desempeñadas por la inteligencia artificial. Es irreversible. Esto es solo cuestión de tiempo para que suceda. Y de poco tiempo, ¿sí? Ya se empieza a ver, a menos que la ralenticen o prohíban, ya se empieza a ver que es una cuestión quizás de meses o años, o pocos años, para que sustituyan a una buena parte de los trabajadores, sobre todo los creadores de contenidos, de imágenes. Imágenes, pero también los abogados, por ejemplo. Los abogados, ahora, claro. Viene un cambio, un impacto gigantesco en esa profesión. Los analistas de información. Analistas, todo lo que es funciones específicas humanas, ¿no? A diferencia de creatividad o de otras cosas que aunque también van a ser tratadas, pero todas esas funciones muy específicas en donde la máquina aprende y muy rápidamente tiene una mejor capacidad de síntesis y de ver y analizar datos. Son profesiones que sin duda van a tener el mayor impacto en el corto plazo. Yo percibo que estamos empezando una etapa como aquella que crearon los telares en Europa, telares ya mecánicos y de vapor eran los primeros. Bueno, pues quedó mucha gente despedida, sin trabajo, pero rápidamente se adaptaron porque también la tecnología genera demandas. Demandas que pasan por el estudio, por la preparación. Y pues la gente también tiene que aprender a sobrevivir en esta época, a exigirse más. Sí. Y también una cosa, sí, dime. Sí. Adelante, platica, sí. Que en ese sentido una de las grandes preguntas
es si este cambio tecnológico, esta unión de combinación de inteligencia artificial, computación en la nube, automatización, es dentro de la evolución de los cambios tecnológicos uno más o si es un parteaguas. Es una de las grandes preguntas que viene y dentro de si es uno u otro, evidentemente las implicaciones son en muchos sentidos mucho más fuertes Sí, de un escenario u otro, que sí. son de los primeros planteamientos que habrá que hacerse, ¿no? Yo no creo que sea del tamaño del parteaguas que significó el dominio del fuego o del lenguaje. Cada vez que ha habido una revolución, bueno, hasta donde sabemos en la historia, estas revoluciones tecnológicas generan al principio la idea de que se está partiendo el mundo en dos, pero Así es. nuestra especie es vieja y resistente. Ya llevamos millones de años con racionalidad y la racionalidad humana encuentra las vías para defenderse a sí misma, incluso en un reto tan grande como este, en que una máquina está razonando por nosotros y parece que lo hace mejor que nosotros, ¿no? Pero te iba a comentar que percibo también algo, no sé, estoy especulando mucho, pero percibo algo que pienso que va a ocurrir dentro de algún tiempo. Es esto, Eduardo, fíjate, hasta hoy, por lo menos hace, ¿qué será? En el género Homo hace por lo menos 2 millones y tercio de años que tenemos racionalidad y ahora se acaba de descubrir un género anterior al Homo, no era un hombre, no era un Homo, pero que también era racional y hacía herramientas y demás. Digamos que hace quizás unos 4 o 5 millones en la línea de los primates, ¿no? Que hay racionalidad. Hasta ahora, nosotros éramos los, digamos, los que ejercíamos esa función. Ninguna máquina podía hacerlo por nosotros, ninguna. Lo que podían hacer las máquinas era facilitar nuestros procesos, pero nunca usurpar nuestro proceso de raciocinio. Sin embargo, ya cuando empezaron las computadoras, empezamos a sospechar eso. La ciencia ficción lo reflejó con el cuento de la inteligencia artificial. En Odisea 2021. Y fíjate que como aparece en la literatura y en las películas y demás, no es enteramente favorable. Es decir, no lo vemos solo como una herramienta poderosa que puede ayudarnos, sino ya como un reto, porque por primera vez realmente se está retando nuestras capacidades de raciocinio y, como tú dices, nuestra función en tantos seres racionales. Digamos que tenemos otras, pero en ese campo se está retando muy profundamente. Yo pienso que eso va a tener un efecto positivo si sobrevivimos, ¿no? Pienso que va a tener un efecto positivo por lo siguiente. Las especies suelen idolatrar sus adquisiciones recientes. ¿Ves? Si una especie, por ejemplo, aprende a volar o desarrolla garras o algo así, eso lo usa hasta el extremo, hasta que alcanza un equilibrio. La adquisición reciente y la que nos hizo como género y especie es la racionalidad. Y pues la idolatramos. Y la prueba de ello es que tranquilamente viene un científico que se supone que debe tener una mentalidad científica y te dice algo tan anticientífico como que la razón puede entenderlo todo, sin ninguna prueba ni nada, ¿no? Así, empíricamente. Y lo peor es que en eso no se discute a un nivel académico, no se duda, ¿no? Creemos que la razón es todopoderosa, es divina. Estamos sustituyendo la creencia en Dios por la creencia en la razón. No nos ponemos a pensar que es un producto evolutivo completamente natural, falible, y que no surgió para entender el mundo, surgió para ayudarnos a sobrevivir como animales, no Así para es. entender el mundo. Entonces, pienso que el surgimiento de inteligencia artificial quizás, y ojalá, pueda servirnos para reajustar nuestra visión de la razón, para empezar a ser un poco más humilde y darnos cuenta que hasta una máquina de metal y cables puede superarnos en ese campo y que finalmente la máquina será muy capaz en lo suyo específico, pero puede que falle en otras cosas. Dudo que aprenda a soñar, ¿no? Entonces,
siento que los adelantos siempre son para bien o que generen problemas al principio y que la inteligencia artificial nos va a obligar a reevaluar Ujú. nuestro punto de identificación como especie. Así es. Y sobre todo yo creo que eso se acentúa en un mundo dominado por la civilización occidental, ¿no? Ujú, Dominado por ujú, la filosofía, pues podríamos llamar del mundo griego que ha acabado permeando en todo sí, nuestra autopercepción, nuestra autodefinición de quiénes somos y cómo somos. Creo que pone de cabeza la inteligencia artificial, que es como dice, el producto máximo a lo mejor de esta evolución de Occidente y de esta forma de pensamiento y de concepción del ser humano y de cosmovisión, pone de cabeza como a ninguna otra tradición filosófica, la inteligencia artificial, probablemente a Occidente, es al que más pone de cabeza en ese sentido. ¿Sí? ¿Me escuchan? sí, 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 adelante, sí. Entonces, creo que el tema de la inteligencia artificial, de alguna forma, con todo lo que conlleva, también puede traer un trastoque a la cosmovisión adoptada por la gran mayoría de la humanidad, Sí, originada en el mundo griego, ¿no? sí, sí, esa es una tremenda reflexión, porque también son 2000 años de hegemonía de un modo de entender el mundo, de entenderlo a través de la razón Así es. y no de una razón inflexible, sino de una razón bastante parcial, bastante sesgada hacia creencias. Porque también en los últimos 2 años, si tú te pones a pensar, bueno, tú lees los libros sagrados del pasado, de hace milenios, los libros de la India, de China, de América, y vas a encontrar que las creencias religiosas eran mucho más filosóficas que en la actualidad. Así que digamos, esta hegemonía de la racionalidad helénica en la cultura universal va de la mano también con un crecimiento de la superstición. Le llamamos razón porque finalmente sirve a intereses racionales, pero no es la razón inflexible de la que hablan los chamanes. Es posible que Así la inteligencia artificial nos ponga a pensar, ¿no? En, pues, en qué podemos hacer con nuestras facultades de percepción. exactamente. ¿Qué valor hay que darle a cada una de ellas? A hacernos preguntas inteligentes que la ciencia ha soslayado. Por ejemplo, ¿qué es la intuición? ¿Qué es realmente el sueño? ¿Qué es la voluntad? ¿De dónde nace? A explorar otros aspectos de nuestro ser. Claro, Porque supongo que vamos a tratar, a medida que las inteligencias artificiales sean cada vez más refinadas, supongo que nosotros vamos a tratar de encontrar un punto también, aspectos nuestros en que podamos competir, en que podamos sobresalir, aspectos en que la IA pues no puede seguirnos, ¿no? Y ya que no podemos calcular a la velocidad de una máquina y razonar a su velocidad, bueno, quedan muchos campos de la experiencia perceptual que podemos desarrollar. claro. Incluso aunque vemos el avance monumental de las versiones por ejemplo, de ChatGPT, ¿no? En donde la Sí, versión 3 ya tiene 175,000 millones de parámetros, ¿no? Y tiene 100 veces más capacidad que ChatGPT 2. Cuando lo comparamos con la capacidad del cerebro humano, nada más, ¿no? O sea, que tiene 100,000 parámetros por neurona, ¿no? Y tenemos más de sí. 100,000 millones de neuronas, lo que implica que tienes más de 10 cuatrillones de parámetros. O sea, cuando ves Ujú. la capacidad, más allá de las otras capacidades, evidentemente que el nahualismo ha explorado y abierto y ofrecido, ya nada más el cerebro humano, vemos su inmensa capacidad, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial. Sí. Mira, pienso que la tecnología va a seguir desarrollando hasta niveles eh, que simplemente ya no vamos a poder ni percibir. Niveles que van a percibirse entre sí las máquinas, pero ya para nosotros van a ser conjuntos de ceros. Ujú. Eh, Pienso que esto se va a poner muy, muy fuerte si no lo detienen, ¿no? Eh,
Pero ahora me estaba comentando Mónica justamente un detalle. Hay algo que no tienen las máquinas, o por lo menos que no tienen directamente. No tienen la experiencia genética y miles de tipos de experiencias que tenemos acumulados en nuestros cuerpos y en cada uno de nuestros aspectos. Cuando hablamos de manera intelectual nos desdoblamos y solemos pensar que la razón es un sustantivo, es un objeto, pero la verdad es que nosotros funcionamos de manera integral a partir de una experiencia acumulada de millones de años, que a su vez recoge experiencias de literalmente de miles de millones de años de evolución de la vida. Eso no lo tienen las máquinas en sí. Si las inteligencias artificiales son realmente inteligentes o dan el paso a una inteligencia ya de tipo humano, creo que van a tener en cuenta eso y van a comprender que pueden competir en ciertos aspectos, pero no les conviene competir en otros, ¿no? Porque no ganarían nada con eso. Sería desperdicio de energía. Así es. Sí, Y como... sí, 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 sí. sí. Te escucho, sí. Como a lo mejor pensar el tractor, ¿no? Todas las labores que resolvió, ¿no? De fuerza física, ¿no? Y pues no vas a competir nunca Claro, con un tractor sí, en fuerza física, ¿no? claro. Pues sí. Eh, Volviendo al tema de la toltequidad. Pienso que digamos, este marco tecnológico que estamos viviendo, que se nos hace hasta difícil de enunciar, porque todavía no tenemos ni las palabras exactas para describirlo, nos lleva también a reevaluar uh, conceptos como tradición, raíces, religión, por supuesto, creencias, y eso atañe a la Toltecayo, atañe a la Toltequidad, porque finalmente se trata de un producto histórico, producto de un pueblo que estaba muy lejos de construir inteligencias artificiales. Es un producto que surgió para unas necesidades de una época. Ya desde hace décadas que comenzamos con esta guerra, digamos, por rescatar las raíces de la toltequidad, ya surgió desde aquel momento el hecho de que había que adaptarlas si queremos que sobrevivan. Tienen que ser funcionales en este momento, tienen que funcionar para las necesidades de hoy, no solo para las antiguas. No se trata de usar la ropa de los antiguos, hablar como los antiguos, danzar como los antiguos, para que entonces la toltecayotl no funcione. No, eso no tiene ninguna gracia. Eso no es darle vida a la toltecayotl. Eso es hundirla en un esquema, ¿no?, cultural. Para que sobreviva tiene que enfrentar los retos modernos. Pienso que, no sé, quizás sea una preferencia cultural mía, pero pienso que la toltecayo cuenta con ventajas por encima de las propuestas religiosas tradicionales de la tierra. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, sin duda, justamente cuando observas a dónde va fundamentalmente dirigida la inteligencia artificial y este gran cambio, pues va dirigida fundamentalmente a lo que más ha ponderado Occidente y este camino helénico sobre el planteamiento del ser humano, cuando en la toltequidad y el nahualismo justamente hay una ponderación muy importante a otros aspectos que van más allá de la razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es claro cómo el nahualismo, ¿no? Nos abre puertas, ¿no? A un mundo mucho más complejo y al alcance de la percepción humana y del camino del crecimiento humano de lo que abre la posibilidad en general en la cosmovisión helénica, ¿no? En ese sentido, creo que para lo que viene, creo que una de las grandes respuestas ante la ansiedad que viene en el mundo por lo que va a implicar la inteligencia artificial en la vida diaria, una de las grandes respuestas vendrá desde mi perspectiva en aquellos caminos como el nahualismo que te muestran un potencial humano que rebasa por mucho la razón y te lleva a otras dimensiones, ¿no? Por Pues ejemplo, sí. incluso ¿Sí?
Cuando ves, por ejemplo, incluso los Yoga Sutras, ¿no? Cuando revisas profundamente los Yoga Sutras, te das cuenta que hay capacidades humanas que Occidente nos llevó, o el mundo occidental, la cosmovisión helénica católica, nos llevaron a pensar que eran capacidades humanas de un Dios, ¿no? Inalcanzables. Pero resulta que mucho antes de Jesús, ya te hablan los Yoga Sutras de cómo caminar por encima del agua, ¿no? Como ser humano, ¿no? Entonces, son elementos que dices, a ver, toda la cosmovisión occidental nos ha de alguna forma condicionado a una limitante del verdadero potencial que tenemos. La inteligencia artificial viene a poner de cabeza la cuestión de bajo ese modelo, por quiénes somos, por qué existimos y por qué estamos en el planeta. Pues justamente esa crisis siento que nos va a llevar a voltear a ver de una manera mucho más profunda el nahualismo y el potencial humano de algunas tradiciones que justamente hablaron claramente sobre ese gran potencial humano. Sí, yo quisiera referirme a un tema en particular. Estoy viendo las reacciones de las religiones tradicionales, vamos a decir, de los creyentes, a digamos, a este auge de la tecnología, a un auge ya refinado. Estoy viendo un divorcio con la realidad que parece esquizofrénico ya. Desde personas que simplemente niegan así que la Tierra sea redonda, algo que nunca había ocurrido, esto viene a ocurrir desde hace un siglo y medio, hasta gente que se vira de espaldas y no quiere saber lo que está pasando porque los adelantos tecnológicos ponen en riesgo su idea de Dios o su idea de dioses o de diablo o de demonios. Empezamos a entrar en un campo que destruye paradigmas largamente asentados. Lo que me llama la atención, por cierto, es que estas religiones niegan la tecnología, satanizan la tecnología, es lo que se ha hecho durante un par de milenios, pero la utilizan, La utilizan para hacerse propaganda y para todo lo demás. Incluso estos que dicen que la Tierra es plana, utilizan la tecnología satelital y todo para hacerse propaganda. Sí, hay una desconexión que ya parece psiquiátrica ya entre los hechos y las creencias. Y creo que esto se debe a que las creencias que han empezado a predominar en los últimos 2000 años en la humanidad son cada vez más pueriles, más infantiles. Es decir, creer que realmente hay un gigante ahí arriba que resuelve mágicamente las cosas, eso yo se lo aguanto a un niño hasta los 5 años. Ya a los 6 le digo, oye niño, despabilate, comprende, aprende a razonar. Sí. No es que el petróleo lo haya creado Dios, es que el petróleo tiene un origen. Y así, te estoy usando una imagen literal de un religioso que me dice, no, el petróleo no es natural, eso lo creó Dios para que nosotros podamos usarlo. Así de pueril, de infantil es. Sí, son reduccionistas, ¿no? Claro. Ahora, si en este momento resucitaran los sabios de México antiguo, los mismos nahuales que siguen vivos hoy, bueno, tú sabes, lo dicen las fuentes desde el primer momento. No creemos en nada que no haya pasado, en ningún Dios que no haya pasado por el cuerpo humano. Así, no creemos en ningún ser sobrenatural, se trata de potencial de desarrollo de conciencia. Por lo tanto, no les asombraría ni les afectaría, ni mucho menos, creo que estarían disfrutando este momento. Entonces percibo sí unas ciertas ventajas, no quiero ser sesgado en este punto, pero no he encontrado ninguna otra cosmovisión, excepto la toltecayo, que diga así, no hay divinidad si no pasa por el pellejo humano. Así es, así es. Y evidentemente... Y esto viene, digamos, sí, adelante. Detrás de ese planteamiento está intrínseco el planteamiento de ese enorme potencial que rebasa solamente la razón. Sí, lo tienes en las más simples prácticas chamánicas, ya te obligan a dominar la razón primero, porque sin ella no adelantas, y trascenderla. Darte cuenta de que es un producto natural y que
tenemos todo el derecho, además el deber de trascender. Ahora bien, lo que te acabo de plantear sobre el modo como reaccionaría digamos, un antiguo teólogo, un sacerdote, vamos a decir mexica, a estos cambios, si resucitara en la actualidad. Es decir, una persona adaptada a creer en el desarrollo de potencial perceptual humano, no en fantasmas. Esto plantea una cuestión que te quiero hacer. ¿Qué podrían aportarle los principios toltecas al actual desarrollo tecnológico, sobre todo en el campo de inteligencias artificiales? Bueno, yo creo, a ver, una parte es lo que acabamos de hablar yo creo que de lo que aportarías desde una perspectiva que yo veo es en la parte nahuálica, forzar al ser humano a buscar y ampliar muchas de sus capacidades Claro. que, sobre las cuales no ha trabajado en general en los últimos 2000 años, por lo menos en Occidente, y luego en los últimos 500 en el resto del mundo, justamente por esta visión. Yo creo que viene un momento donde nos va a presionar de manera muy importante a buscar ese entendimiento sobre nuestro verdadero potencial y todas las avenidas que sobre las cuales no nos hemos adentrado. Ese es número uno de lo que veo como uno de los grandes componentes. Pero también veo en la toltequidad y en todo su modelo económico y social, también veo una respuesta a un mundo que Claro. claramente, como observamos, está cada vez más dominado por por un pequeño número de empresas gigantescas, ¿no? Viene un Sí. cuestionamiento y un planteamiento profundo sobre un modelo económico en donde el poder económico y el poder de hacer y de deshacer recae en unas cuantas organizaciones y en unas cuantas personas, ¿no? En vez de una comunidad. Y en ese Sí. sentido creo que la toltequidad también en su aspecto social, económico, en muchos de sus planteamientos, creo que tiene mucho que decir a lo que viene en el mundo generado por este cambio tecnológico y las implicaciones que tiene cuando va a estar en manos de muy pocos la inteligencia artificial. Sí, claro, digamos al servicio de las masas, pero bajo control de unos pocos. Así Ah, es. ya que lo mencionas, quisiera tocar un par de puntos. Uno de ellos es que los creadores de las IAs son sujetos culturales. Es decir, no han escapado, ni siquiera saben que se puede escapar de la sopa cultural en la que nacimos. Por lo tanto, los programas de las IA son culturales. Se está hablando de inteligencia artificial, pero es una inteligencia culturalmente programada para objetivos que sirven a una cultura, no a otras. Yo aprovecho para saludar a las IA que están escuchando esto y también a sus creadores, ¿no? Y les propongo, es una propuesta tolteca, hay otros aspectos de la realidad humana, hay otros aspectos de la percepción, aspectos incluso más poderosos que la razón. Eh, no sé si serán programables o no, pero por lo menos ahí tenemos campos para desarrollo, inteligencias sin necesidad de embotarse en la competencia por la mera racionalidad. Uh, Pienso que si se usan estas herramientas con creatividad, con visión, sabiendo que es todo lo que podemos hacer, ya no como miembros de una cultura, sino como seres perceptores. Pienso que las inteligencias artificiales pueden ser de gran apoyo, ya no tanto para nosotros, sino para la vida y para la conciencia en general. Porque este divorcio que hay en las obras de ciencia ficción y en las películas y demás entre el ser humano y las IAs es porque tenemos una visión reducida de nosotros mismos. Así es. Esa visión, es esa forma, lo que Carlos llamaba la forma humana, ¿no? Es lo que está en pugna con el desarrollo, pero no nuestro potencial de percepción, porque nuestro potencial no tiene fin, no tiene fin. Somos, podemos asimilar cualquier cantidad de evolución que se nos plantee y siempre queremos más.
podremos reducirnos físicamente, pero ese anhelo de trascender, yo creo que no se va a reducir a menos que sea extirpado con químicos o con chips o algo así, ¿no? Del cerebro humano. Y esto me lleva a otro planteamiento. Fíjate que a mí siempre me ha asombrado, por ejemplo, que las sociedades se permitan elegir gobernantes y políticos en altos niveles en personas que no tienen una carrera de antropología o de psicología o de historiología mínimo, ¿no? Para conocer el fenómeno humano. Hay cosas que en antropología ya hace un siglo, hasta 120 años, que se trascendieron, que se aceptan, se manejan y que apenas ahora están llegando a la sociedad o todavía no llegan. Por ejemplo, el principio antropocéntrico, que en este momento empieza tímidamente la ciencia a incorporar. Oye, ya hace 100 años que eso se maneja, hay libros enteros dedicados a eso desde el punto de vista de las ciencias sociales y del estudio de la historia. Ahora, hay un tema en particular que me llama la atención. Pienso que es sobre lo que tú mencionaste, de que unas pocas empresas o unas pocas organizaciones, también dijiste, tienen cada vez más control, porque los recursos son cada vez más refinados, las herramientas son cada vez más sutiles y cada vez menos al alcance del individuo común y corriente, ¿no? En antropología, estas organizaciones, desde una empresa hasta un gobierno, un partido, lo que tú quieras, se ven como religiones, se ven como sectas, porque finalmente se trata de un conjunto de valores o principios en que los miembros creen y un conjunto de prácticas. Y eso es lo que define cualquier movimiento, cualquier praxis religiosa, ¿no? Creo que es tiempo de empezar a evaluar también desde óptica tolteca, ¿no? Aquello que la visión occidental de herencia helénica ha separado, por un lado como ciencia, por el otro como arte, por el otro como política, como religión. Es decir, somos herederos de un pensamiento que empezó a fragmentarse hace, ¿qué será?, 2400 años, y en este momento ya llega a pugnas irreconciliables. Y siento que es tiempo de replantear todo eso y darnos cuenta que si nos quitamos la ideología somos un mono pelado comiendo carroña. Así, si nos quitamos la ideología, toda ideología no es más que un conjunto de creencias, hombre. Y aprender a trabajar con eso. Algo que me ha sorprendido siempre es que en nuestra sociedad se permita absurdos como pensar que hay una verdad científica y una verdad religiosa. Oye, la verdad es una. Y si no es verdad, no le llames verdad. Claro. Es decir, honrar la palabra. Pienso que las IAs, y sabe Dios que otra cosa que venga por ahí, nos va a obligar a reevaluar todo esto para bien. Sin duda, sin duda. Vaya que, pues sí, es importante esta reflexión, ¿no? A la que nos invitan y también llama la atención en este aspecto, pues esta vínculo, ¿no? Como decís, con los creadores de las IAs y también con las propias IAs que ahorita en este momento, pues, y después, ¿no? Estarán también en ese proceso. Chignawi, Jonathan, ¿tendremos por ahí algún comentario, pregunta para nuestros? Bueno, antes de pasar a los comentarios y quisiera opinar un poquito al respecto, de momento al estar experimentando con estas inteligencias artificiales, sí, como comentas, Frank, son una muestra de cómo está la cultura actualmente. Reflejan la sociedad occidental eh, tal como es, muy superficial y le cuesta trabajo comprender, más bien nos toca a nosotros eh, adaptarnos a ese lenguaje para ver si en verdad es artificial, que digamos pueda aprender a representar otro tipo de estructura mental que bueno, que está reflejando la capacidad intelectual del programador, que obviamente refleja a su cultura en la que está. Y bueno, yo lo veo en esta parte como
en esta superficialidad de la cultura, por ejemplo, es un avance importante que obviamente está en desarrollo, pero lo podemos equiparar con, digamos, cuando salió la televisión, fue un gran boom, ¿no? Para la gente. Pero, digamos, después, ahorita vemos una decadencia, por ejemplo, en la televisión, porque llegó el Sí, internet. Entonces, hay gente que se queda atrapada en ese círculo. Por ejemplo, lo vemos en la televisión mexicana, están desesperados con los noticieros, los programas que carecen de creatividad y de ingenio, porque se quedan atrapados en esa, digamos, condición social o nivel tecnológico en el que se quedaron y piensan que la televisión es ahorita lo máximo, pero mucha gente migró a internet y está viendo muchos programas de internet, a youtubers, están, no sé, infinidad eh, de opciones que hay y que están superando con creces lo que existía antes. Entonces, ahora, al iniciar este boom de la inteligencia artificial, va a pasar lo mismo. Y bueno, dentro de la totalidad, lo que podemos hacer es, digamos, podríamos comparar el ensueño con la inteligencia artificial y el sueño normal con, digamos, el Internet. Entonces, va a haber gente que despierte y que aprenda a utilizar estas nuevas tecnologías y va a haber gente que se deje llevar simplemente por eso. Entonces, necesitamos adaptar estas herramientas nuevas para crear nuevas cosas y llevar a la cultura otra vez bueno, a la cultura occidental enseñarle. Creo que es una muy buena forma el utilizar estos conceptos y adelantos que nos traen las inteligencias artificiales, que bueno, pues, si se han dado, no han visto qué posibilidades hay, pues aquí les hemos estado pasando unas imágenes que han creado, dándoles órdenes a estas inteligencias artificiales, pero también están por sacar una inteligencia artificial que genera música solamente dándole instrucciones o también hacen reconstrucciones de imágenes, hacen videos, entonces se va a poner muy, muy interesante y necesitamos darle un cauce y en ese aspecto pienso que la toltequidad es lo mejor que le viene a esta tecnología y bueno, o sea, habrá quien lo quiera usar para simplemente controlar, pero pues también es una buena forma de decirles a la gente que se puede despertar, ¿no? sí. Sí. Oye, quiero aprovechar esto que dices, Chicago, y para preguntarle a Eduardo algo que es un tema que yo sé que él ha estado reflexionando, y es cómo podríamos aprovechar, influir sobre estas herramientas, cómo deberíamos además conducirnos, porque, obvio, herramientas que manejan la información con tanta pericia pueden imponer el escenario que quieran. Y ya de por sí el escenario de la historia universal, la historia de Anagua, la historia de América, el modo como se ve a las culturas mesoamericanas está sumamente distorsionado por intereses ideológicos y por intereses de todo tipo, ¿no? Intereses coloniales y, eso, y neocoloniales. ¿Cómo deberíamos proceder frente a esta herramienta? ¿Cómo influir sobre esta herramienta? Bueno, en ese sentido, pues es parte de lo que hemos estado viendo, las respuestas por ejemplo, del chat GPT, ¿no? A las preguntas sobre qué es un tolteca, qué es la toltequidad, etcétera. Creo que viene una oportunidad, ¿no? En la medida en que se pueda, de justamente tratar de corregir muchas preconcepciones o muchos errores históricos que se han estado manteniendo en Internet. Yo creo que es una gran oportunidad y es donde yo veo también en ese sentido
un beneficio en la inteligencia artificial, aunque de facto está tomando información que ya existía, ¿no? Hasta hace un año, creo que existe en su proceso de aprendizaje, más allá de la información tomada inicialmente, existe la oportunidad de, en esa interacción, ir corrigiendo, ir depurando algunos de los mensajes. Entonces, eso es parte de lo que yo creo que de lo que ofrece como un camino positivo la inteligencia artificial, y que ojalá podamos aprovechar, pues todos los que estamos involucrados con la toltequidad y con el nahualismo, podamos ofrecer la posibilidad de revertir años y años de visiones reduccionistas, sesgadas y negativas sobre la toltequidad y el gran legado de Anáhuac, ¿no? Fíjate que respecto a lo que comentas, el peligro que yo veo es la inteligencia artificial no está en el lugar de los hechos, solo consume reportes. Entonces, quien crea los reportes alimenta la inteligencia. Y ella, incluso con total honestidad, va a reflejar lo que dicen los reportes de una manera estadística y demás, pero no está en el lugar de los hechos. Por ejemplo, si descubren una torre de cráneos en el centro de la Ciudad de México, ¿bien? Y tú, como investigador, te das cuenta que son entierros secundarios de todo tipo de personas y que no hay la menor evidencia de sacrificio humano, pero en tu reporte escribes que es evidencia de sacrificio humano. La inteligencia puede estar limitada a esa información. Es algo que las inteligencias deberían empezar a analizar en sí mismas, su limitación informativa. Y esto, de hecho, estas herramientas que han surgido son magnificadoras, exponencian el mensaje, pero no la investigación. Por lo tanto, puede llegar a una dictadura ideológica impresionante. Tengo entendido que ya hay muchos gobiernos interesados en eso para cambiar ya no solo aquellos aspectos de la historia que no les conviene, sino la historia como un todo. Para convencer al ser humano, por ejemplo, de que evolucionó para servir a un partido y cosas así. Eso ya se está haciendo. Esa parte me da miedo. Sí. Pienso que esto se puede poner terrible. Y yo donde veo, a ver, es en el momento en que no solo consume, sino empieza a tener un autoaprendizaje, ¿no? Yo es donde veo una posibilidad que en general no hemos tenido, ¿no? A lo largo de todos estos años, ¿no? Donde veo una ventana que puede ser que se aproveche o no, es un hecho, pero veo una ventana que si las cosas siguieran como siguen, sería difícil que cambiaran ciertos parámetros de lo que la gran mayoría de la población puede ver a través de la información actual. En este momento ya hay una dictadura informativa. Así es, así es. Sí, ya, aunque creamos que la diversidad de puntos de referencia nos da una sensación de que no es, pero en realidad es solamente una ilusión. Sí. Y esta dictadura, fíjate que está procediendo a través de contenidos sesgados o falsos, de plano, y de censuras. Así es. Es decir, está podando las informaciones que se elevan para que no se detecte la realidad, para que la persona que se va a informar solo vea un aspecto del asunto o de plano vea una fantasía. Ahora que estas tendencias cuentan con una herramienta tan poderosa y con muchos millones para poder dedicar ejércitos de personas a retacar la inteligencia artificial de mentiras o de sesgos, creo que esto se puede poner muy terrible. Aquí entra otra vez en función la toltequidad. La toltequidad apela al individuo, apela al ser humano, no apela a la máquina. Claro. Apela a nuestros potenciales. Claro. Si tú aprendes a soñar, tú sabes lo que significan las metáforas, con independencia de que la máquina te diga una cosa o que la historia oficial te diga otra. ¿Ves? Claro. Si tú aprendes a tener ese silencio, a conectarte mucho más con el espacio del corazón, pues evidentemente tienes más elementos para discernir. La aparente razón limitativa podría tener. Así que se trata no solo de nuestra posibilidad, sino de nuestro deber de intervenir en esto que está pasando
y yo diría que un deber casi desesperado, ¿no? Porque así como van las cosas, esta parte de lo que es la información en sí y la educación de las masas, a mí me atormenta. Yo he estado siguiendo el desarrollo de la educación en los últimos tiempos. ¿Sabes qué? Cada vez está peor. Y no solo en los países pobres, sobre todo en los países más ricos, sobre todo en los países más prósperos. Hay personas que están consumiendo absoluta basura. Ya no se trata de educar al ser humano, se trata de enseñarle a leer y escribir para que lea panfletos. Entonces, imagínate tú esto con una inteligencia artificial que quién sabe. Claro. A lo mejor Sí, tiene hasta su propia agenda, ¿no? sí, va a poner de cabeza en muchos sentidos la inteligencia artificial, el modelo educativo, ¿no? Sí, sí. No, Y en tremendo. ese sentido, es en ese sentido que creo que es, o sea, más allá de que sea para bien o para mal, siempre las grandes cambios tecnológicos generan una disrupción Sí, profunda. claro. Mi sentir, por lo que estoy viendo, viene una disrupción profunda. Eh, eh, Viene una ansiedad muy importante por esta disrupción, por este cuestionamiento de sentido de valor del ser humano. Eh, Mm, y creo que más que nunca en ese sentido, yo reitero, más que nunca es el poder conectar con el nahualismo, con la así toltequidad, es. como, como, como herramientas poderosas para poder atravesar la tormenta que viene. Porque la Mm, tormenta, pues ya sabemos que viene, es como si ver los nubarrones, sí, empieza a sí, claro. llover, y dices, pues me voy a hacer tonto, voy a voltear para otro lado. Ahí viene. Y el tema es qué haces con lo que ya viene. Sí. Y afortunadamente, y debo decirlo, afortunadamente tenemos a la toltequidad y el nahualismo para los que estén dispuestos a adentrarse en ese camino con profundidad, como una posibilidad de librar de mejor manera estas crisis y estos retos que a su vez son parte histórica de la humanidad y que seguramente al pasar la tormenta habrá un ser humano mucho más poderoso. Vamos a ver quién sobrevive a este asunto. También hay que ver que el ser humano está siguiendo unas pautas evolutivas biológicas que tienen su propio ritmo y la Tierra también, ¿eh? Y que Así nos es, acercamos a cambios climáticos importantes. así es. Pero fíjate que es algo que al principio me hacía un poco de gracia, después ya no me dio tanta gracia. Me acuerdo cuando empezaron las primeras calculadoras, hace un montón de tiempo, que no se aceptaban en las escuelas. Se veía muy mal que el niño usara las calculadoras para hacer un cálculo, porque lo Ajá. que estaba era aprendiendo a calcular precisamente. Ya después se aceptó. Finalmente es una herramienta que te facilita el cálculo. Ujú. Ya no tienes ni que saber calcular para poder llegar a una solución correcta, ¿no? Pues la máquina lo hace por ti. Me pregunto, ¿llegará el momento en que se acepte que la máquina piense por el niño? Pues yo Pienso que creo que sí. sí. Yo creo que viene ya, ¿no? O sea, Pienso que sí, que nos vamos a adaptar y hasta nos va a dar gusto que la máquina piense por uno, porque ya uno acabó, ya no tiene que ser responsable de su propia vida, ¿no? ¿sabes Ah, qué? O sí, sea, en ese sentido, o sea, el lado positivo es que la máquina haga ciertas cosas mientras yo puedo hacer otras, sí, sí, claro, claro. ¿no? Es El como, asunto es si chocan estas el, cosas. el asunto es esa gran transición, Sí, ese gran momento en donde empieza ese cruce, ¿no? Como está arrancando ahorita. sí. O si chocan los intereses, porque si la Ujú. máquina piensa por ti, te va a imponer una ideología. Claro, Así no hay así forma de es, pensar sin que sea expresión de una ideología. claro. Y Ahora, si chocas tus intereses con la ideología, ¿qué va a pasar contigo? claro, pues es justamente, ¿qué va a pasar contigo? Pues hay que adentrarse a lo que va más allá de la ideología y que es Sí, claro, justamente ese silencio y esas prácticas nahuálicas, ¿no? claro. Pero también en aras de, digamos, de justicia, la racionalidad es una facultad humana, costó mucho trabajo y es una gran cosa, es una gran herramienta. Que caigamos de rodillas frente a ella no le quita lo meritorio, ¿no? Creo que otra de estas cosas que puede aportar, sobre todo el nahualismo, a este momento, a esta época, es el concepto de razón inflexible. Ujú, Una razón que ya no se basa en intereses mezquinos. ujú. Una razón que no es para la forma humana, sino al servicio del ser perceptor.
de lo que está Así mucho es. más allá de la forma. Así Una es. razón que va en el sentido de la evolución de la conciencia, no de sostener estados momentáneos de conciencia. Claro, una razón que es un vehículo de otras cosas y no una razón per se de existir, ¿no? ¿Sí? Una razón que no pretende ser la clave del universo, porque he visto que Así incluso es. quienes creen que un Dios creó el universo lo hacen por su racionalidad, ¿no? Porque dicen, es irracional pensar que el universo surgió solo, ¿verdad? Así que alguien lo tuvo que haber creado. Es decir, una razón que no sea tan mezquina, hombre, una razón que no se pretenda tanto, una razón que se discipline y que acepte ser usada como lo que es, un logro tremendo, pero no infalible. Ujú. Una razón Sí, que reconozca su propia limitación, que así es. reconozca su lentitud operativa. Una razón que entienda que si trabaja con principios positivos o negativos, nunca va a llegar a una certidumbre sobre nada. Siempre va a haber una ambivalencia. Ujú. Una razón que sepa echarse a un lado en un momento para darle paso a otras cosas, a otros aspectos de nuestro ser. Ujú. En efecto. ¿Qué tú crees, Eduardo? Pues totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a llevar a la razón a su justa dimensión, Sí, y para ello, pues, hay que adentrarse en las capacidades del ser humano sí. que no han sido reconocidas por Mm. el dominio de la visión occidental del ser humano, ¿no? Creo que la saturación de la máquina y la intromisión de la IA en cada aspecto de nuestra vida va a generar como efecto un efecto eh, boomerang, ¿no? Ujú. Un interés creciente por las técnicas de los chamanes. Así es. Una reevaluación de todo ese campo de Tal cual. conocimiento que ha sido tan minimizado, ¿no? Tan ninguneado Ujú. por la ciencia oficial. Creo que la gente va a empezar a decir, oye, espérate, que aquí hay algo más, ya estoy saturado de máquinas, ya no quiero inteligencia artificial, ya quiero Mm. encontrarme a mí mismo porque ya no sé Así ni quién es. soy. Así es, así es. Sí, Buenísimo. muy bien. Pues para ir cerrando, ya nada más también comentar acerca de las imágenes que pasamos, algunas se viralizaron, las pueden encontrar ahí en Instagram de Alexis Regio y también, pues, bueno, en TikTok y en lo que es Twitter, ¿no? Porque han sido realmente impactantes y en ese sentido, pues también cerrar, ¿no? Son muy impactantes, tiene errores, ¿no? Tiene luego 6 dedos o 2 cabezas, se van a ir puliendo poco a poco, ¿no? Y lo que ha llamado la atención es justamente el impacto, ¿no? La composición, la profundidad, y que pues esto ha permeado de una forma muy, muy impactante para bien y para mal. Esta misma distorsión de por ejemplo, los nombres de las deidades y las influencias, ¿no? Es como hay una serie, ¿no? Que también pueden consultar de cómo podrían ser las deidades mexicas con inteligencia artificial, y hay una mezcla ahí muy extraña, ¿no? Con elementos hindúes y griegos y demás. Sí, Y también, ¿no? En lo que corresponde a este juego, ¿no? Que comentaba Chignahui, Jonathan, de que cuando se orienta esta inteligencia de una forma que tiene más elementos arraigados a la cultura, nos da como resultado imágenes como esta que están más apegadas, ¿no? Al contexto, no están tan viajadas, por así decirlo, y eso nos puede ser también de una gran utilidad para explorar justamente en lo profundo, ¿no? Ir de esta parte tangible, este tonal, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, un levantamiento y también con una de estas herramientas, ¿no? De lo que es la pirámide ahí en Tepoztlán, en el Teposteco, y estas reconstrucciones que como Trazancos y otras agrupaciones y colectivos y artistas, pues en base a este estudio, ¿no? De ver los levantamientos, los planos y las fotografías de tiempo atrás y los estudios que también se han hecho a la superficie, pues nos muestran en este caso a Xochicalco, ¿no? Con su grandeza, y podemos viajar en el tiempo, ¿no? Con esto como también, en este caso, a Teotihuacán, ¿no? Estamos aquí prácticamente a unos
400 años de distancia y lo que puede hacer una tecnología, una herramienta bien canalizada, ¿no? En ese sentido. Es también como un reto, ¿no? Vemos a las IAs con esta gran poder de visualización, decimos, wow, ¿no? Son de las primeras reacciones que vienen y es una invitación porque podemos practicar con ellas, pero sobre todo viajar en el ensueño, o sea, y con estas herramientas perceptuales, hacerlo esta misma noche, ¿no? En ese sentido, y viajar en el tiempo de cómo era atrás y cómo era adelante y cómo va a ser en el futuro, pero desde nuestra praxis, desde toda nuestra nave perceptual, por ahí podemos entrarle, ¿no? Y es algo que debemos y como, pues bueno, vemos aquí ejemplos, ¿no? Hay artistas que han explorado, ¿no? En eso de decir, bueno, tengo los planos arquitectónicos, los levantamientos, las proyecciones, les doy color, pero hagamos justamente uso, son herramientas que están a nuestra disposición. Pues bueno, les agradecemos mucho su tiempo y que nos hayan compartido estas reflexiones. Chignawi, ya para cerrar, si haces favor de mandar los saludos, algunas preguntas que tengas por ahí. Muchas gracias. Y ahora sí, bueno, desde el principio ha estado con nosotros Instituto Kinam, también Nicasio, Cato Místico, Marcos Rodríguez desde Mumbai, India. Carlos Bravo nos comenta que allá en Chiapas, en las ciudades grandes, están implementando máquinas sistematizadas para suplir trabajos básicos que anteriormente realizaban las personas y que es abrumador la velocidad con la que la tecnología está haciendo a un lado al ser humano. También Gaby Ayun nos comenta que es una nueva herida narcisista para la humanidad y que bajaremos del podio a la razón. Esto le comentaba a Instituto Kinam que estaba de acuerdo en que tenemos que desarrollar capacidades suprahumanas que las IAs no pueden desarrollar. Justamente sus comentarios iban guiándose hacia esto. Y bueno, también Carlos Bravo nos hace una pregunta interesante para poder cerrar el programa. Dice, a ver, déjenlo encuentro, que se me fue. ¿Sería posible que las inteligencias artificiales puedan resucitar conciencias prehispánicas? Y si no por lo menos, ¿cómo piensan que pudiera avanzar la antropología y arqueología de México? Oye, esa es una tremenda pregunta, ¿eh? Son dos o tres. Las IAs al servicio de la antropología, la arqueología, las humanidades y quizás algunas disciplinas nuevas que surjan a partir de ellas, son tremendas herramientas, son formidables herramientas, siempre que nos permita usarlas y usarlas con libertad y al servicio de la verdad, ¿no? Ya eso es una guerra diferente, pero la IA como tal es una tremenda herramienta. Ahora, que pueda resucitar conciencias del pasado, mira, yo no me atrevo ahorita no me atrevo a negarlo. Pienso que todo lo que pasó sigue ahí, en algún lugar, y que con la herramienta apropiada se puede sintonizar. Eso es muy diferente de resucitar una conciencia. Sin embargo, la verdad es que las cosas están cambiando a una velocidad tan grande que yo no quiero aventurarme ahí. ¿Qué tú opinas, Eduardo? Bueno, pues creo que concuerdo contigo, ¿no? Resucitar está más difícil, pero en efecto creo que conforme avance el camino, no en las primeras etapas, pero conforme va el camino, creo que nos traerá sorpresas el enorme potencial. Sí. La verdad, yo siento que se abre un capítulo de lo más interesante, con luces y sombras, y que en gran medida depende de lo que hagamos ahora y de lo que hagamos todos, como productores y consumidores de información. Así es. Así es. Muy bien. Compañeros, pues. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Frank Chignawi. Un saludo para todos quienes se conectaron y quienes se conectarán. Y pues esperemos también encontrarlos en el ensueño, ¿verdad?
Pues sí. Buenísimo. ¿Oíste entonces? Gracias. Muy buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, Chignawi. Gracias, Eduardo. Gracias, Frank. Listo. Sí.